Diputado nacional Gustavo Valdés, un cambio importante, ¿no? Pasar de la función ejecutiva, y esta vez en el ámbito legislativo, pero nacional. Sí, exactamente. Cambiar de orden y cambiar de función, y cambiar de poder, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene una dinámica y el Poder Legislativo absolutamente otra dinámica, así que bueno, pero es lo que nos toca y bueno, nos estamos acostumbrando. ¿Era lo que se imaginaba? ¿Más complejo? ¿Menos difícil? ¿Cómo es la historia? Mire, es más complejo porque los intereses también son diferentes y el número de diputados es verdaderamente importante, ¿no es cierto? Con 247 miembros, la Cámara de Diputados es la Cámara no solamente más numerosa de la Nación, sino más compleja en cuanto a la composición de la misma y en cuanto a cómo se maneja respecto de otras cámaras u otros poderes, ya sean provinciales, nacionales o municipales. Hace mucho tiempo que en Corrientes se dice, bueno, desde la Cámara de Diputados de la Nación, desde el Senado Nacional, se puede hacer bastante poco por Corrientes. ¿Qué piensa de esa afirmación? Bueno, yo creo que hoy estamos en 2 años casi de final de ciclo, donde el kirchnerismo se está despidiendo de la gestión ejecutiva nacional. Y hoy lo que están haciendo es no haciendo funcionar la Cámara de Diputados concretamente. Fíjese usted que vamos por 6 meses de este año y hemos tenido tan solo 2 sesiones ordinarias y 4 sesiones especiales, es decir, con temas absolutamente específicos. Por supuesto que hubiera un intento de la oposición de tener más sesiones, pero el kirchnerismo está pinchando a la Cámara de Diputados y no quiere debatir. Hoy no es un parlamento, sino que hoy simplemente ni diría que es una escribanía, es simplemente una oficina postal donde se le pone la estampilla como quiere el oficialismo. De otro lado, el mostrador, ¿cómo está viviendo todo este proceso que la oposición nacional intenta construir? Se viene una elección presidencial, seguramente muchos sectores de la oposición están buscando alguna cuota de diálogo para construir ese frente que alguna gente reclama. ¿Se ve eso en la Cámara de Diputados? ¿Se conversa en los pasillos con los colegas? Sí, se está trabajando. Creo que uno de los desafíos que había hace casi un año era construir una oposición que pueda llegar a hilvanar o ser alternativa. Esto ha surgido y es el Frente UNEN, que hoy creo que ya está superando en expectativa lo que fue Massa, sobre todo en lo que son 2 grandes centros urbanos, en la capital federal y en el conurbano bonaerense, donde hay gran predicamento de UNEN que va a permitir ser una verdadera opción de poder. Y bueno, en esto se discute y hay expectativas de incorporar a nuevos actores dentro de este frente que, por lo que se avisora, puede tener una buena performance en las próximas elecciones presidenciales. Lo políticamente correcto, suelen decir aquí en la provincia, es que todos los legisladores trabajen juntos, que no importa demasiado el origen partidario, que pueda haber un trabajo mancomunado. ¿Cuánto de esto se da en la práctica y cuánto de esto queda en retórica? Se da 0. En la práctica no se da y lo que termina siendo es exactamente al revés. Hace poco veíamos un reclamo que se había llevado a cabo en Ituzaingó, donde nosotros pedíamos que el ingeniero Tomás comparezca ante la Cámara de Diputados, que dé explicaciones, y habían diputados nacionales de Corrientes que decían que no es necesario que el ingeniero Tomás, el director ejecutivo de la EBI, concurra a la Cámara de Diputados, que no era necesario. Entonces uno puede ver claramente cuáles son los que defienden los intereses de los correntinos y cuáles son los que defienden los intereses partidocráticos de la nación, que hoy están en el poder, ¿no es cierto?, concretamente el kirchnerismo. ¿Piensa que eso se puede modificar en el corto plazo? ¿Cree que la elección presidencial puede ser una bisagra para que en algún momento ese trabajo que tanto se le reclama a los legisladores de tirar para el mismo lado pueda darse? ¿O cree que tiene que ver con el clima político actual? Y es una cuestión de visión política. Nosotros siempre decimos de que hoy estamos con un esquema de concentración en materia presupuestaria porque los legisladores nacionales, en vez de defender los intereses, en el caso de los diputados del pueblo de su provincia, defienden los intereses nacionales. En el caso de defender las provincias, en el caso de los senadores, defienden los intereses nacionales. Hoy nosotros vemos que económicamente existe una concentración más grande de la historia de la República Argentina y eso se debe a los últimos años del gobierno del kirchnerismo donde esto se ha acentuado. Y para que la gente sepa, y lo voy a volver a repetir a pesar de que lo dije muchas veces, cuando comenzó la democracia,
el 54% de todos los recursos se repartía en las provincias. Hoy se reparte tan solo el 25% y la nación se queda con el 75%. Esto quiere decir que en los últimos tiempos, en vez de lograr mayor federalismo, las provincias están cediendo económicamente ante la nación. Y esto se ha acentuado en los últimos 10 años. A usted no se le escapa que muchas veces se ha dicho que, particularmente el gobernador Ricardo Colombi, y en los últimos años, no ha utilizado la herramienta de los legisladores nacionales con mucha potencia, con mucha fuerza, que no cree mucho en aquello de que las gestiones que se puedan hacer desde la capital federal. Mire, escucho eso y escucho otras cosas. Escucho, no saben gestionar. Creo que el que dice el gobernador no consigue porque no sabe gestionar es simplemente un estúpido, porque creo que le toma el pelo a la gente y trata de confundir. Acá no es una cuestión de gestión y acá no hay casualidades. Cuando uno evalúa los inundados de Corrientes, por ejemplo, versus los inundados de La Plata, usted vio la diferencia que tuvo la presidenta con los inundados de La Plata. Y se olvida que Corrientes también nos llega el agua. Ahora va a recorrer las inundaciones en Misiones y las inundaciones en Formosa. Acá hay una clara discriminación por parte de Corrientes. A mí como ministro me tocó golpear las puertas de los distintos despachos de Buenos Aires. Realmente cuando está la decisión política no se abren las puertas. Y eso en 4 años nos han mandado 2 alcoholímetros para reforzar la seguridad en toda la provincia. En 4 años, 2 alcoholímetros. O sea que no es una cuestión de no saber gestionar y no saber utilizar a los legisladores. Hay una decisión política de discriminar a una provincia que no tiene el mismo signo político de la nación. Volvemos a la Cámara de Diputados de la Nación. La pregunta, bueno, me contaba recién, los primeros 6 meses del año, pocas sesiones ordinarias, las pocas que tuvieron más bien convocadas especialmente. ¿Cómo se imagina lo que queda del semestre en un año que viene ya bastante complicado con noticias económicas y ahora también judiciales? Yo no me imagino un clima distinto. Fíjese usted que el kirchnerismo dice de que declara la emergencia y no hemos tenido una sola reunión de la Comisión de Seguridad Interior. Total, la cuestión de la seguridad para el kirchnerismo, para el oficialismo, no es importante. Por lo tanto, no se han discutido ninguno de los temas que son urticantes para la sociedad. Ni hablemos de otros temas que reclamamos que se discutan y que no lo hacen, por ejemplo, el tema de inflación. Otro tema que está delicado para la sociedad, pero un tema que está en boga en la sociedad que tiene que tratar la Cámara de Diputados concretamente, deuda externa y el Congreso. Deuda externa, el acuerdo de 6.000 millones que pasó a 9.000 millones con el Club de París, no se debatió en la Cámara de Diputados. El acuerdo que se está por hacer respecto a la deuda externa y los fondos buitres no está pasando por la Cámara de Diputados como establece la Constitución. Otro tema que es importante, que seguramente no van a querer tratar en la Cámara de Diputados, que es el juicio político al vicepresidente de la Nación por su procesamiento. Es decir, hoy el kirchnerismo lo que le gustaría es cerrar las puertas del Congreso y arrojar las llaves del Congreso al Río de la Plata para ver si puede encontrar el próximo gobierno que viene de manera de tratar de llegar de alguna manera más o menos tranquilo al final de su mandato. Mucha gente ha venido a visitar la provincia de Corrientes, candidatos a presidente de la Nación de distintos signos, muchos funcionarios del gobierno nacional, y en algún momento de los últimos meses se dijo que está cambiando el clima, hay un cierto diálogo, se está abriendo un poco la jugada, el gobierno nacional está dispuesto a conversar con el gobierno de la provincia de Corrientes. ¿Usted percibe lo mismo o cree que es más de lo mismo? Yo creo que hay que conversar y lo dijimos cuando asumimos, cuando asumió Ricardo Colombi la última gobernación. No este mandato, sino el anterior, que era necesario que se converse maduramente, institucionalmente. Y creo que eso es necesario de manera que se puedan tratar objetivos que son prioritarios para la provincia de Corrientes. Desarrollo energético, regalías de Yacyretá, el tema del gas, el tema de la infraestructura vial que tanto necesitamos, el tema de lo que nos adeudan, el descuento del 15% en la coparticipación que reciben todas las provincias. Creo que son los temas que tenemos que dialogar, que tenemos que debatir de manera que nosotros podamos tener un futuro promisorio y que tengamos igualdad entre las provincias argentinas, de manera que todas estén integradas en un mismo contexto y con igualdad de derechos. Diputado Gustavo Valdés, muchas gracias. Gracias a usted.